la caída de los precios internacionales, fundamentalmente los cereales y las oleaginosas, hoy la ganadería está siendo la herramienta que el productor pueda seguir apostando al futuro de su familia, pero también al futuro de su país. Esta ganadería tiene el contexto de integrar las distintas zonas, de darle valor agregado y de darle trabajo al interior. ¿Se está viendo esto de ser un motor dentro del interior del país? Sí, yo siempre digo que, bueno, que la ganadería en la época y el campo en general, en la época de crisis sociales políticas más importante del país, fue con este eslabón que se salió de estas crisis sociales, porque fue fuente de trabajo, de producción, de productividad y de dar mano de obra en los pueblos del interior. De esa manera pudimos, digamos, corroborar en el pasado y seguramente si hay política activa en el futuro por los hombres que van a ser elegidos a partir de octubre, indudablemente que eso se va a corroborar, va a haber fuente de trabajo donde va a haber salud, educación y fundamentalmente un mejor bienestar para los pueblos del interior, no solo del ganadero, sino también de todo el pueblo del interior. Cuando se cerraron las exportaciones había un tema que lo preguntaban los mismos productores. ¿Qué función va a cumplir el Instituto de Carne? Ustedes se ayornaron, de alguna forma volvieron al mercado interno, digo, a capacitar al productor con jornada a campo, estos seminarios. ¿Cómo están evaluando estos últimos años en relación al trabajo del IPCBA, no? Bueno, eso es muy positivo. Nosotros aprovechamos estos seminarios fundamentalmente para tener contacto con la dirigencia y de esta manera poder estar trabajando del instituto cerca del productor. Estos seminarios y jornadas a campo que hemos hecho en las distintas regiones del país nos ha servido no solo para hacer la comunicación de toda la información que tiene el instituto para el productor y para los jóvenes, sino también recibir el mensaje de los productores por dónde tenemos que ir y el andarivel que tenemos que ir marchando. Y de esa manera el instituto ha tenido sentido de pertenencia con los productores y los productores sentido de pertenencia con el instituto a efectos de, bueno, de limitar las políticas que desde las entidades gremiales, tanto de la producción como de la industria y de la cadena de ganado y carne, tienen que hacer ese futuro, fundamentalmente con propuestas de productividad y de trabajo para el bienestar de todos. Se abrió cuota 481, el mercado estadounidense, por lo menos en la teoría, cuota Hilton siempre está vigente. ¿Cómo lo ves vos el panorama, ya sea el 2016 para la ganadería, para el negocio de la carne? Yo lo veo realmente con optimismo, fundamentalmente porque, bueno, la apertura de estos mercados y en la ganadería ocurre lo que no ocurre en la agricultura, que en 6 meses hay una producción y enseguida da resultado. En la ganadería, como mismo el eslogan del instituto, necesita 3 años de un animal que nace hasta que es consumido o exportado. Y de esa manera necesitamos de esas señales para que el productor trabaje hacia futuro. Pero no es solo mantener el stock o el pequeño crecimiento que hemos llevado en los últimos años, sino fundamentalmente cuando hablamos de productividad de echarle más kilos de carne al animal. Si a nosotros vamos a dar una cifra, 10 a 12 millones de cabezas que se faenan por año, 10 millones, vamos a ponerle un número, 10 millones, le agregaríamos 50 kilos por animal, tendríamos un excedente de 500.000 toneladas. Hoy, en el año pasado, exportamos 200.000 toneladas, es decir que podríamos ir con 500.000 toneladas más. No solo garantizamos el consumo interno para que haya carne para todos los argentinos, sino fundamentalmente vamos a tener un excedente exportable que, bueno, que va a llevar su tiempo indudablemente, como lo digo, por la productividad ganadera, pero que indudablemente va a traer al país los recursos que el país necesita. Gonzalo, en el transcurso de la muestra palermitana ustedes se reunieron con representantes de China. ¿China es una utopía para la Argentina? ¿Es una realidad? ¿Cómo lo están evaluando ustedes? No, China es una realidad. Del poco que exportamos, ese 7% aproximadamente, algunos un porcentaje más, porcentaje menos, hoy el 40% de las exportaciones argentinas están yendo al mercado chino, que hoy es solamente para carnes congeladas. Nosotros estamos solicitando del instituto que sea modificado el protocolo chino, que quizás en días va a venir la viceministra de Agricultura y Ganadería de China a tener una reunión con los funcionarios argentinos y ese protocolo puede ser modificado para carnes enfriadas. Carnes enfriadas son las carnes premium, pero además para menudencia y carne con hueso. Esperemos que las gestiones del Estado sean fructíferas y que, bueno, dan la posibilidad de una mayor exportación al mercado chino. Hay que tener en cuenta que en el mercado chino algunos dicen números más o números menos, pero son aproximadamente 1.700 millones de habitantes que han tenido un cambio cultural. Ese cambio cultural significa
el cambio en la alimentación y la carne en pequeños trozos, en sus brebajes, con todo respeto lo digo, bueno, con que poco alimenten indudablemente cuando nos encontramos con los hermanos de Uruguay y del Instituto de Promoción de Uruguay y de otros países, si despierta este mercado realmente en conjunto, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, no vamos a poder abastecerlo. Es decir, que las posibilidades son más que buenas. Solo necesitamos de políticas activas, que no son subsidios, que no son compensaciones, sino señales claras de productividad y que bueno, que vamos a poder tener digamos, las señales claras políticas de esa productividad. El productor ganadero va a poner todo lo que tiene que poner para que eso ocurra. Gonzalo, por último, se reunieron la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa, no es el tema de usted sí. directo, pero está ligado a la ganadería. Sí. ¿Tiene una visión de la postura de las fundaciones con referencia a dejar de vacunar, no dejar de vacunar, hacer un único estatus sanitario? Mira, yo soy fundador de una de las primeras fundaciones del país, que es la Fundación de Fiebre Aftosa de Entre Ríos, donde el plan sanitario es para todos los productores y para más de entre 25 y 30 mil productores y para 4,5 millones de cabezas. Y desde ahí somos principistas. Después de haber dejado de vacunar, que no estábamos de acuerdo, pero del suceso ocurrido en el 2001, creo que antes tenemos que seguir vacunando y cuando la región, los países vecinos hayan cumplimentado toda la cuestión sanitaria, en ese marco puede ser factible, pero antes imposible. Por ahora, por favor, vacunemos. Bueno, un seminario en La Pampa por primera vez después de algunas jornadas a campo que se hicieron, ¿no? Primera vez, mira el clima, ¿no? Algunos muchachos de Buenos Aires que vinieron de 18, ¿cómo tal? Y bueno, conozcan La Pampa, cómo estamos. Sí, por suerte muy contento, ¿no? Porque fue una de las gestiones que hicimos de traerlo al instituto acá, General Pico, traerlo a La Pampa. Ya habíamos estado un par de veces con el instituto, con 2 jornadas a campo muy interesantes, pero bueno, este tipo de charlas la estamos haciendo. Y por suerte, la verdad que uno cuando está un poco de anfitrión y un poco de organizador, tenés esa duda, ese miedo de que las cosas no funcionen, ¿no? Pero ustedes han visto cómo es la cantidad y calidad de participantes que hay, ¿no? Si hay muchos productores, pero también está el INTA, está la Facultad Veterinaria, está el Colegio de Ingenieros, está el Colegio Veterinario, o sea que hay mucha gente y muy representativa, así que muy contento. Y bueno, y esperemos, las charlas, los panelistas son muy interesantes y es importante que también, más allá de las charlas técnicas, que el productor sepa en qué está haciendo el instituto, que se sienta parte, que tenga sentido de pertenencia, ¿no? Ese es el gran desafío futuro, interactuar con los productores, ¿no? Estamos viendo la provincia de La Pampa, el norte de La Pampa, que era una zona agrícola por excelencia en los últimos 15 años, que hoy está en pleno proceso de transformación, en el noroeste de Buenos Aires, sur de Córdoba. ¿Cómo lo están evaluando ustedes esta situación del productor que quiere salir de la agricultura por baja rentabilidad e incorporarse a la ganadería? Viste que se empiezan a ver algunos lotecitos ya empezamos a ver algunos lotecitos de Hacienda y vos fijate que lo que decíamos alguna vez, que alguna vaca la vamos a encontrar en el zoológico, se está viendo. Hoy vamos por la ruta acá, en La Pampa, y vemos un lote de novillos comiendo alfalfa y les paramos y le sacamos una foto, no podemos creer. Yo creo que se está volviendo muy de a poco, por lo que está diciendo vos, por el boom de la agricultura se terminó, entonces y tenemos que empezar de vuelta a recuperar la ganadería. Ahora, como la brecha que tenés ahora del costo, el costo económico y financiero y en el tiempo que es de convertirse en agricultor en ganadero, eso alguien lo financia, o lo financia el mercado o te lo financia las políticas activas, ¿no? Ahora lo está haciendo el Estado, por lo tanto eso que está significando que estamos viendo volver lotes de hacienda en los grandes campos, que está bien, está perfecto que esté. Ahora, ese pequeño y mediano productor, hace falta política de fomento, política de créditos acordes, créditos de honor, para a largo plazo como la que podamos incorporarnos. Y también previsibilidad. Vos fijate que el ternero que nace ahora va a ser cuota Hilton cuando estemos en campaña electoral para representar al presidente que reemplazó a Cristina.
Entonces hace falta previsibilidad, porque con previsibilidad y con un maíz regalado, el pequeño productor que no tiene capital de trabajo para comprar un ternero, tiene capital de trabajo para poner 2 bollos eléctricos, un comedero y tomar hacienda capitalizada. O sea, el negocio de hacienda capitalizada fue eterno. Acá en La Pampa en una época teníamos 400 campos, en el Maracó 400 campos y 800 respas. O sea, pero lo que pasa es que hoy como está, no es negocio para nadie. Entonces tenés políticas acorde, previsibilidad y por sobre todas las cosas no te pueden, vos fíjate que para comprar 100 vacas que no cubrís el sustento familiar con esa producción, hace falta 1 millón de pesos. En el mejor de los casos te hipotecan la chacra. Yo no conozco a nadie que hipoteque la casa para comprar una heladera. Entonces, hoy hipotecar la chacra para comprar 100 vacas es una locura. Entonces, tiene que aparecer ese plan ganadero en serio, tiene esas políticas activas y bueno, y que todos nos incorporemos. Hoy, mandar una tonelada de maíz al puerto, con lo que cobra esa tonelada no te compras 1 kilo de helado. Entonces, bueno, obviamente que hay que hacerlo carne. Hay que exportar, tenemos que ser competitivos a nivel mundial, no podemos estar como es que una naga valga más en el supermercado acá a 4 cuadras que en Alemania. Entonces tenemos que exportar, tenemos que ser competitivos, no tiene lógica que tengamos retención en la carne en este momento, no ayuda a nadie. Entonces con perspectiva de previsibilidad y algunas políticas, yo creo que la ganadería vuelve porque además porque tenemos el clima, porque tenemos el grano y por supuesto que tenemos la cultura ganadera. Hoy un chacarero que en esta zona haciendo soja más está incómodo, teniendo una vaca así que yo creo que tenemos todas las condiciones para volver. Tito, cuando dio inicio el Instituto de Carne, era para promocionar nuestras carnes en el exterior. Se cerró en el 2006 las exportaciones y el instituto se vuelca con todas sus actividades al interior de nuestro país, a capacitar al productor, a realizar las jornadas de campo y los seminarios. ¿Se volverá a la época de promocionar nuestra carne al exterior con la posibilidad cierta de exportar? Bueno, nosotros soñamos, como sueña todo el pueblo argentino, tener un gobierno normal. A partir de diciembre, más allá del color político, tener un gobierno normal. Y yo creo que sin duda, como lo estamos haciendo. Además, vos fíjate que no se ha suspendido la promoción. Si bien no podemos vender, pero que se haya logrado la apertura con Estados Unidos tuvo muchísimo que ver el instituto, que estemos vendiendo a China tuvo muchísimo que ver el instituto, que los mercados con Rusia mantener tuvo mucho que ver el instituto, por ahí no se venden toneladas, pero mantenés las gestiones que se van haciendo nos permite ir manteniendo los mercados y habiendo nuevas puertas para cuando podamos vender, ¿no es cierto? Entonces, pero más allá de eso, son 2 caminos que van de la mano. Hay que terminar con los versus. Acá tenemos productores versus industria, tenemos mercado interno versus mercado externo, tenemos carne vacuna versus pollo versus cerdo. Hay que terminar con los versus. Vos fíjate, la oportunidad que tenemos, el 50% de la carne que consumimos es carne no vacuna. No tiene que ser competencia, tiene que ser una gran posibilidad eso, de interactuar, de reemplazar, de vender. Todo el mundo tiene derecho a vender acá y todo el mundo tiene que vender afuera. Así que yo creo que el mercado externo hay que soñar con que podamos existir a todas las ferias, con toda la industria, a vender nuestros productos, pero no hay que descuidar como es el mercado interno y mucho menos hay que descuidar al productor agropecuario, que es el que nos genera la carne. Vos fíjate que tenemos que lograr más carne. Si queremos vender, hoy el 98% se consume y estamos consumiendo menos carne que hace 10 años atrás. Entonces, si queremos venderla al mundo, hay que producir más carne. Y produciendo más carne se hace con una carcasa más pesada y se hace con más vaca pariendo. Entonces, bueno, todo eso hay que prepararlo técnicamente. Y después están las gremiales que discutirían ellos con quién y cómo. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Chito, este año fue difícil sortearlo dentro del instituto, digo internamente. ¿Llegará un octubre tranquilo dentro del seno del instituto? ¿Se calmarán las aguas? Mira, está anunciada la corriente del niño, de la niña y de toda la familia. ¿Qué es eso? Viste que uno nunca tuvo una fácil, pero yo creo que sí, estamos en un proceso de un cuarto intermedio con una presidencia interina, pero bueno, vamos a octubre, al último martes de octubre, al vencimiento del cuarto intermedio, donde falta un punto solamente elegir,
Milei, que es el nuevo presidente, bueno, y hasta ahora las aguas vienen tranquilas. O sea, hay un viejo dicho que no hay que encontrar los ternos ante la aparición, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener un final feliz. Dentro de ese final feliz, Federación Agraria estará dentro de ese esquema. Sería el turno nuestro, el acuerdo es de la rotación entre las cuatro entidades. Federación Agraria quedó para lo último. Quedó por último porque lo último no es una cuestión reprochable ni mucho menos, y bueno, y nos hemos preparado técnicamente y políticamente para conducir el instituto, y están los acuerdos para que sea el turno Federación Agraria. Así que ya para cuando quedó esa asamblea, para el último escollo electoral, ya vamos a tener nuevas autoridades en la Federación Agraria, o sea, por lo menos van a nuevas autoridades, mejor dicho, ya va a pasar nuestro congreso, donde vamos a elegir a nuestras autoridades, todo indicaría que serían las mismas. Vamos a tener las elecciones generales hechas, así que ya no va a haber CRA va a tener también sus nuevas autoridades, así que como es, yo creo que vamos a tener una época donde ya va a estar todo el mundo, todo el mundo va a saber con quién va a tener que hablar, ¿no? El próximo seminario en noviembre, diciembre, ¿harás la apertura o el cierre? Esperemos, por lo menos así dicen las malas lenguas, ¿no? Bueno, ante todo muchísimas gracias, felicitaciones, y bueno, nos veremos después por ahí en algún seminario, escuchándote en la apertura y el cierre como un posible presidente. Bueno, hoy el cierre lo vamos a hacer, pero porque jugamos local nada más. Así que bueno, muchas gracias muchachos por el espacio. Nos encontramos con el ingeniero Dardo Chiesa aquí en este seminario en General Pico del IPCBA. Dardo, bueno, por primera vez un seminario aquí en la provincia de La Pampa después de varias jornadas a campo, ¿no? Sí, tuvimos 2 jornadas a campo, una en Vantoro y la otra fue en San Martín. Y bueno, esta vuelta decidimos hacer un seminario, había que tener una presencia en La Pampa, y charlando con Chito Forte y charlando con la gente nuestra, decidimos que probablemente el seminario era la herramienta para este año, ¿no? No quiere decir que el año que viene no estemos con una jornada en esta zona. Exactamente. Dentro de lo que es el trabajo del IPCBA, las distintas gestiones, la parte interna es la que ha motorizado los últimos años, digo, capacitación, jornadas a campo y la búsqueda de ese intercambio con el productor, ¿no? Sí, en realidad lo que nosotros tratamos de hacer, todas estas jornadas y seminarios están dentro de lo que nosotros llamamos transferencia de información y transferencia de tecnología. En realidad los mercados son muy cambiantes, lo que hoy es negocio, el mercado que demandaba hoy no es el mismo que demanda ayer. Fíjate la sustitución de exportaciones que ha habido de Rusia hacia China. Rusia se llevaba el 60% de las exportaciones que hoy se las lleva a China, los valores son otros, las visiones son distintas. Se abre el mercado americano, apareció la 481, aparece un mercado que te demanda novillo pesado. Cuando aparece la necesidad de traer novillo pesado, aparece la necesidad de hacer recría, aparece el interrogante si el frame que estamos manejando es un frame acorde o no, porque nos aparece que necesitamos dar un marmolado que después deja nuestros asados tan engrasados que la carnicería no quiere que se lo bajen. O sea, el negocio es tan dinámico que nosotros tenemos que estar en contacto permanente con los productores y estar tirándole la información. No quiere decir que le resolvamos todos los problemas, sí que le prendemos las luces amarillas, las luces rojas, de dónde van a estar sus problemas en el mediano o en el corto, y para que a partir del mediano o del corto pueda planificar el largo y busque el asesoramiento que necesita. Hoy el asesoramiento es fundamental, hoy no es para autodidactas el negocio, está muy complicado. Y después también charlar con los productores y juntar información de los problemas y las cosas que se necesitan para hacer una política acorde. Puede ser que algún político se acuerde de llamar al instituto y preguntarle, che, ¿qué habría que hacer? Hemos participado de un montón de foros, hemos estado con la gente, con este foro agroindustrial que presentó su propuesta en la Sociedad Rural Argentina, y nos alegramos de haber participado, de estar, pero también es cierto que nosotros manejamos información de mercado, de consumo, de consumidores, de sustitución de productos, que a la hora de armar políticas nos parece que tendrían que leerse. Exactamente. Dardo, este año se reflotó, digamos, el año pasado, cuota 481, se habla más de cuota Hilton, se habla de Estados Unidos, se habla de Rusia, de China. Se habla del mercado internacional, las posibilidades que tiene Argentina, pero no hay exportación y las siguen cerradas.
¿Esto puede ser el preámbulo a un año distinto el próximo 2016 y los que vienen? Mira, todo depende de qué va a hacer el gobierno con la política hacia el sector. A ver, si la exportación va a seguir siendo castigada, sigamos abriendo mercado con el objetivo de vender al mejor postor. Hoy tener más mercado nos sirve poder elegir el que mejor paga. Siempre aparece en alguna época del año uno que paga más que el otro y hoy le vendemos a China lo que le vendíamos hace 2 años a Rusia. Y para eso sirve China. Menos mal que está China, porque Rusia devaluó el 50% el rubro y hoy garrón y brazuelo y corte de bajo calidad no se los venderíamos a nadie. Se los lleva a China y paga más que Rusia en su momento. O sea que sirve. Cuota 481 es un excelente mecanismo primero de certificación que Argentina hace carne de calidad a grano, también, no solamente Hilton, y también es una excelente salida para traccionar el novillo pesado, que es lo que nosotros necesitamos. Ahora vos me preguntás cuánto vamos a vender, 9.000 toneladas podemos llegar a vender, 10.000 toneladas, y Argentina tiene que volver a exportar 500, 600.000, estuvimos a punto de exportar 1 millón de toneladas, quiere decir que esto no es lo que te va a generar el crecimiento, esto te va a ayudar para hacer un starter, un iniciador, pero no es lo que te va a generar el crecimiento. Lo que te va a generar el crecimiento es una política proactiva hacia el sector. A ver, el crecimiento no lo hace el mercado, el crecimiento lo hace la política. Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y ver cómo hacemos con un negocio virtuoso y proactivo de poder volver ya parece que nos ponemos el overol y siempre decimos lo mismo, pero generar producción, generar empleo, generar divisas para el país, iniciar un circuito proactivo de crecimiento. Nosotros, los mercados te van a ayudar, pero el crecimiento viene de la mano de la política y ahí es donde hay que estar. Edgardo, desde hace tal vez más de 10 años o algo más, recorres el mundo en nombre del instituto, fuiste presidente y conoces el métier de los negocios a nivel internacional. Y cuando te encontrás ahora este año, seguramente te preguntarán, ¿y la Argentina qué? Esa es la pregunta que te hacen. ¿Y qué es lo que piensan de nosotros, no? Mirá, la pregunta que te hacen hoy es una pregunta interesante, porque te lo pregunta Uruguay, te lo pregunta Paraguay, te lo pregunta Australia, te lo pregunta Nueva Zelanda, te lo pregunta Estados Unidos. Che, si cambian la política, ¿cuánta carne pueden exportar? A ver, esa pregunta te denota que nuestros competidores están viendo que si se despierta el león, arma un desbarajuste bárbaro. A ver, que si Argentina vuelve al mercado, va a ocupar los lugares que siempre ocupó, que era un lugar de privilegio, y va a ocupar lugares que ocuparon otros. A los uruguayos les preocupa más hoy la política ganadera hacia la Argentina que lo que están haciendo ellos, porque ellos ocuparon nuestros lugares, ¿sí? Y ellos están viendo de que si nosotros nos ponemos serios, hacemos las cosas bien y volvemos a la cancha, los perjudicados van a ser ellos. Así como de este circuito negativo, los beneficiados fueron ellos. Y de la otra, los estamos esperando. Mucha gente te dice, a ver, bárbaro que venís, que ponés la cara, que decís, qué sé yo. A ver, la carne tuya la conozco, mándamela. Yo te la compro, mándamela. A ver, es tan simple como eso. Bueno, tenemos un cambio de paradigmas, espero en el mes de octubre y a partir de diciembre espero que empiecen a cambiar las cosas y que volvamos a tener cierto grado de racionalidad, simplemente uso de sentido común y de ciencia y tecnología puesta al servicio de un negocio como el ganadero que siempre fue proactivo y le dio divisas al país. Edgardo, cambiamos de tema, pero enrolado en tu trabajo y en tu gestión. Hace unos 15 años, creo, estuvimos en Huerta Grande en las primeras reuniones de la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa. Hace pocos días nada más participaste en una nueva reunión. ¿Cómo lo podés evaluar, las decisiones que están tomando las fundaciones con tu gestión aquí en el IPCBA, ¿no? Mirá, nosotros tuvimos una reunión en La Falda este año que yo la considero la mejor desde hace mucho tiempo. Y te voy a explicar por qué. Primero porque nos organizamos bastante con los talleres y se tocó aftosa, brucelosis, tuberculosis, garrapata, rabia parexiante, alguna zoonosis, el tema de residuos. Se tocaron temas que son importantes para todo el negocio en general.
a nivel nacional, porque una cosa es decir, bueno, yo estoy en La Pampa y hago esto con brucelosis y tuberculosis porque tengo una geografía, tengo una capacitación y un recurso humano que me permite avanzar, pero me paro en el Chaco y no estoy en la misma situación. Entonces, por ahí Chaco no puede avanzar de la misma manera que nosotros. Pero las políticas sanitarias hay que engarzarlas porque viene Hacienda del Chaco para acá y puede ir Hacienda del Chaco para acá ya, y los estatus sanitarios tienen que ser ¿cómo se llama?, accesibles para las dos provincias. Se debatió mucho y trabajamos muy bien. Se habló también de trazabilidad, con mucho criterio, porque el sistema actual de trazabilidad es tan engorroso que nos genera unos problemas bárbaros. Por primera vez en mucho tiempo la gente de SENASA vino con el referente nacional de cada una de las problemáticas que tratamos, y la presencia de SENASA nos ordenó mucho el debate y nos bajó a tierra y nos permitió delinear acciones y políticas hacia el futuro. Esto lo resalto porque vos sabés que este nivel de participación a veces no es tan fácil que se dé, y a nosotros nos alivió mucho. Hoy estamos frente a un escenario que nos preocupa, que Brasil, el estado de Paraná y el estado de Río Grande do Sul de Brasil están metidos en querer dejar de vacunar para allá para el 2020. Cosa que a nosotros nos preocupa por todo lo que pasamos, no hace falta que lo explique, los productores lo conocen de memoria, y estamos con una posición muy férrea de todas las fundaciones diciendo, y en todas las entidades diciendo, no queremos dejar de vacunar, por lo menos creemos que no están dadas las condiciones. Se debate mucho si la vacuna sí, si la vacuna no, porque si no tenemos, si somos libres, porque somos libres, y libre significa que no hay circulación viral, ¿por qué seguimos vacunando? Y es muy simple, seguimos vacunando por la relación costo-beneficio, porque puede pasar que tengamos algún incidente. Ejemplo, que lo pongo, no es mío el ejemplo, pero lo tomo, es el doctor Salamanco. En Argentina se vacuna contra la poliomielitis, y hace más de 50 años que no hay poliomielitis en la Argentina. ¿Y por qué se vacuna? Porque un solo chico con poliomielitis justifica el costo de la vacuna para todos. Entonces, esta es la justificación, la relación costo-beneficio, y no tenemos desarrolladas todavía herramientas de vigilancia epidemiológica y un montón de cosas que hay que llevar para adelante, y no son tan fáciles de armar. También es cierto, y lo evaluamos en la Fundación, que hablar libremente que vamos a dejar de vacunar hace que muchos productores subconscientemente bajen los brazos y digan, y bueno, no será tan importante, estamos por dejar de vacunar, no será tan importante. No, es más importante que nunca, es más importante que nunca, ¿sí? Porque un episodio en nuestra región puede ser desastroso para la ganadería. Entonces, bueno, me parece que desde CRA hemos podido rearmar estas reuniones, hacerlas una vez por año, mejorar la metodología, mejorar los debates, mejorar los conocimientos, de eso se trata. Probablemente también mejoremos las visiones. Habrá que hacer la rotativa, no siempre en la provincia de Córdoba, para que siempre alguna vez le quede más cerca a otro, pero son lugares de debate muy importantes, muy importantes. Yo me quedé muy contento con esta reunión. Dardo, se habló del tema de la barrera del río Colorado, se habló de unificar un estatus sanitario, digo porque son temas que hoy por hoy no se conoce mucho, pero que están en boga dentro del productor, ¿no? Mirá, se habló de todo, se habló de la barrera del río Colorado, nos hubiera gustado que hubiera... Vos sabés que el sur, como es libre de aftosa sin vacunación, no tiene fundaciones. Claro. Entonces en la reunión de fundaciones no hay presencia. Nos hubiera gustado que hubiera más presencia, sí estuvieron los de Villarino, pero que están justo, es el primer partido de la provincia de Buenos Aires que está arriba de la barrera. Y ellos están anhelando pasar, que le hagan uno chava y quedar adentro. En realidad el tema de la barrera patagónica es un tema muy complicado porque conlleva intereses económicos enormes. Por un lado hay productores que venden muy bien su hacienda y consumidores que pagan mucho determinado tipo de hacienda. Yo, este tema... El juego de la manta corta, cuando digo una cosa me peleo con uno y cuando digo la otra me peleo con otro, y la verdad que pienso de que hay que pensar que libre con vacunación y libre sin vacunación es lo mismo, es libre. Sí. Es libre, no hay circulación viral. Entonces tendríamos que tener
la mente abierta para pensar cómo hacemos para poner orden en el comercio de carnes. Y te explico por qué. Si yo voy a China y le digo que le quiero vender carne con hueso, porque soy libre de aftosa sin vacunación, con vacunación, China me dice, sí, pero vos a Patagonia, que es tu mismo territorio, no le mandás carne con hueso. Y yo no le puedo decir nada. Y sigo sin... Entonces, hay que ser coherente con las posiciones que nosotros tomamos. Esto no quiere decir que mañana tenemos que abrir la barrera. Esto quiere decir que tenemos que delinear una política y un plan para ver cómo en algún momento podemos transitar por lo menos y que no se produzcan desviaciones del comercio. ¿Que es difícil? Es difícil. ¿Que vulnerás muchos intereses? Vulnerás muchos intereses. Pero creo que en algún momento tiene que privar el sentimiento, la visión de que libre es libre. No es que vacunamos porque arriba hay aftosa, vacunamos por un reaseguro, ejemplo poliomielitis, pero no hay virus. Exactamente. Y guarda, porque estas decisiones que nosotros tomamos nos cercenan el comercio internacional, porque no le podemos pedir el reconocimiento de un estatus a un país que nosotros no se lo reconocemos adentro del país. Es difícil, no es fácil. No soy veterinario, soy usuario del sistema, pero hay que buscar soluciones. Exactamente. Dardo, por último, en lo interno, en el instituto, en octubre llegará la calma ansiada para este 2015. ¿Cómo ves vos el panorama interno? Mira, nosotros tenemos asamblea el día 27 y tiene que haber renovación del presidente y estimo que, lo vuelvo a decir, que le toca a la Federación Agraria. La última vez que nos reunimos se definió que la presidencia a partir del 27 de octubre era de la Federación Agraria. Hoy el representante de la Federación es el Chito Forte, que es de acá de Pico, conocido por todos, y si él sigue siendo la persona que la Federación Agraria impuso o designó para ser el lugar, será. Espero que no tengamos ninguna sorpresa ni intromisiones como algunas veces sucedieron. Me parece que no debería ser motivo de ningún conflicto. Exactamente. Bueno, Dardo, desde ya muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muy bien, Dardo. Bueno. Ya volvemos con más de Frente al Campo, aquí por Canal 3 para todo el país y el Mercosur.